Oportuno. Y vamos a buscar Salmos 1. Salmos 1:3. Salmos 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sí? Dice, será como árbol plantado. Esta palabra vino a mi vida, ¿sí? En un momento, como le decía, oportuno, y la investigué un poco, y bueno, quiero compartírselo con ustedes, ¿sí? Plantados. ¿Qué significa estar plantados? ¿Sí? Plantados, podemos decir que está en un lugar firme, en un lugar seguro, ¿sí? Y yo pensaba, ¿no? Mientras leía esta palabra y decía, ¿dónde estoy plantada yo? ¿No? ¿Dónde estamos plantados? ¿En qué lugar está plantada mi vida? ¿Sí? ¿En qué terreno estoy plantada? ¿No? Junto a corrientes, como dice ahí, ¿no? Junto a sequedad. Gracias. Y un árbol plantado junto a la corriente crece y puede prosperar, ¿sí? Porque ya que el agua es la principal fuente de vida, ¿sí? Si el árbol está plantado junto a la corriente, ese árbol va a poder crecer, va a prosperar, ¿sí? Y dará fruto. Pero un árbol que está plantado junto a desechos de agua contaminadas será un arbolito enfermo, podemos decir, ¿no? Alimentarnos del agua, de esa agua contaminada, nos hará dar caminos equivocados, ¿sí? Y si calmamos nuestra sed con la fuente del mundo, va a ser para la protección de nuestra vida espiritual, ¿no es cierto? Por eso debemos dejar que Dios nos plante, ¿sí? Un árbol no se planta solo, así porque sí, ¿no es cierto? Tiene que haber alguien que lo plante, ¿sí? Nosotros debemos dejar que Dios plante nuestra vida. Amén. Y Dios sabe a dónde vamos a dar fruto, en qué lugar. ¿Sí? Salmos 92:13, ahí cerquita, nos dice. Salmos 92:13. Plantados, ¿en dónde dice? En la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿No? Como la canción. Plantados en la casa de Jehová. ¿No? En los atrios de nuestro Dios, ¿sí? Ahí vamos a florecer. ¿En dónde? Acá, plantados en la casa de Dios. ¿Sí? Es el deseo de Dios que podamos florecer y que podamos prosperar. Ahora, si analizamos un poquito el árbol, podemos decir que la parte más importante del árbol es lo que se ve. No, es lo que no se ve, porque son las raíces. Y en nuestra vida, nuestra parte más importante no es lo de afuera, ¿no? Sino nuestras raíces, ¿sí? El corazón, la mente, el alma, ¿no es cierto? Y debemos alimentar esa raíz, ¿no? Debemos alimentarnos, pero como el árbol se alimenta, nuestra vida también tiene que ser alimentada, ¿sí? Y podemos nombrar nuestros 3 alimentos básicos, que los sabemos todos de memoria, ¿no? Nuestro nutriente, nuestro mayor nutriente es la palabra, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, ustedes me dirán, sí, yo la leo, ¿no es cierto? Pero a veces no se trata solamente de adquirir mucho conocimiento, sino ponerla en práctica, ¿sí? Y dejar que la palabra de Dios transforme nuestra vida, ¿sí? Debemos aplicarla a nuestra vida, ¿sí? Cuando nos cimentamos nosotros en su palabra, vamos a poder dar frutos, ¿sí? Vamos a hacer ese árbol plantado junto a la corriente, ¿sí? Que su hoja va a estar verde y no se va a marchitar, ¿sí? Esto es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos firmes y gozosos, ¿sí? Que no quiere decir que no vamos a tener pruebas, dificultades, ¿sí? Sino que las vamos a tener, pero vamos a estar firmes
cualquier vientito que venga por ahí a soplar de la ciudad, si vamos a estar confiados en Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído, sí, o hemos pasado un problema y su palabra ha sido la que nos ha sustentado, ¿no es cierto? Pero cuando nos aferramos a esa palabra está con nosotros toda esa prueba, ¿no? Hasta que salimos victoriosos, pero es la palabra de Dios la que siempre nos sostiene, ¿sí? También nuestra comunión con Dios, ¿sí? Que lo sabemos básico, ¿no? Nutrirnos de nuestra comunión con Dios todos los días, apartar un tiempo, ¿sí? Con Dios, el orar, ¿sí? Estos nutrientes básicos los conocemos, ¿sí? Pero son muy importantes para nosotros, para estar bien nutridos, así como el árbol debe nutrir sus raíces. Entonces dijimos que el árbol tiene raíces que deben ser nutridas, ¿sí? Nuestras raíces, podemos decir, que representan nuestra fe, ¿sí? Nuestra fe en Dios. Mientras más grande sea nuestra fe, más grande va a ser la raíz. Y cuanto más grande es la raíz, ¿sí? Más fuertes vamos a ser, ¿sí? Y aunque venga un viento fuerte, no nos va a atacar, no nos va a mover, ¿no? Porque vamos a estar ahí firmes, ¿no? Dijimos la raíz, si analizamos un poquito, nos imaginamos el árbol, está el tronco, ¿sí? El tronco viene a ser nuestra vida espiritual, ¿sí? Es la base, es lo que une las raíces con las hojas. Y las hojas, que es lo de afuera, ¿sí? Vendría a ser nuestras virtudes, nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que nosotros ponemos al servicio de Dios, ¿no es cierto? Todo eso podemos decir que embellece la vida cristiana, ¿no es cierto? Que vendría a ser como la copita del árbol, ¿no es cierto? Ahora que ya vimos un poco el árbol, quiero que me acompañen a Jeremías 17:8. Que también habla un poquito sobre el árbol. Dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará su raíz, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿sí? No temerá cuando venga el calor, ¿sí? Van a venir temporadas difíciles quizás en nuestra vida, ¿sí? Tiempos de pruebas, ¿sí? Pero vamos a poder soportar ese temporal y poder seguir en pie, ¿sí? En el año de sequía no se angustiará, ¿sí? No le temeremos a la situación difícil, ¿sí? Que tenemos que enfrentar. ¿Sí? Cuando haya un tiempo de sequía, quizás en tu vida económica, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, ¿sí? No vamos a temer porque vamos a estar bien plantados, ¿sí? Y vamos a estar de pie. ¿Por qué vino esta palabra a mi mente? Yo hace un par de domingos, para los que no sabían, había contado un testimonio, ¿sí? De que cuando voy al médico me dieron una ecografía, me dice que había que repetirlo porque había cosas que estaban mal. Bueno, y me da turno a un mes, ¿no? Tenía que esperar, las mujeres a veces no somos pacientes, tenemos todo ya. El sábado hablamos un poco de eso con los chicos, ¿no? Fue un aprendizaje, aprender a esperar. Y yo confiaba, re segura, ¿no? En el Señor. Pero en un momento viene un pensamiento a mi vida, ¿no? De decir, bueno, va a estar todo bien. ¿Y si no? Y cuando viene ese pensamiento, instantáneamente vino esa palabra, ¿no? Será como un árbol bien plantado. Y yo dije, ay, será mi pensamiento. No sé, ¿no? Y nada, fue como que bueno, lo pensé, pero ni lo busqué, nada, ¿no? Pasaron los días, se acercaban más los días, y yo decía, bueno, va a estar todo bien. ¿Y si no? Y otra vez esa palabra, será como algo, ¿qué quiere decir? ¿No? Porque me venía esa palabra a mi mente. Y bueno, cuestión que me hago la ecografía, estaba todo bien, lo que me había salido antes que no estaba más, gracias a Dios. Bueno, me manda a hacer el último estudio y cuando me dice, bueno, en 30 días te doy el resultado, otra vez un mes. ¿No? Pero bueno, ahora el 15 de junio ya te da el resultado. Yo dije, bueno, sí, pero ya está, la ecografía me dio todo bien, me va a dar bien. Y si
es lo mismo pasar una prueba y estar lejos de Dios, ¿no? Sin orar, sin leer. Es como que uno lo toma mal a veces, ¿no? En cambio, si vos estás bien plantado en Dios, ¿no? Que no quiere decir que no nos va a afectar, porque muchas veces nos afecta, pero estamos bien plantados y no nos mueve esa situación, sino que nos lleva a buscar más a Dios. Por ahí podemos ver personas que ante un vientito que se levantó ya se enojan con Dios, ¿no? Pero no, ya está, Dios no me responde, vengo a la iglesia, me quedo sin trabajo, me va mal en la salud, me va mal en un montón de cosas. ¿Y qué hacen? Como decían la vez pasada que una predica, se bajan de la... ¿no? Y empiezan a cuestionar la iglesia, el pastor, el líder, empiezan a mirar para todos lados, ¿no? No miramos uno, ¿no es cierto? Cuando llegue esa prueba, nos puede encontrar bien plantados, firmes, bien nutridos, ¿sí? Primera de Pedro 5:10, no te lo pasé a perdón. El pastor leía, ¿no? Primera de Pedro 5, leyó creo hasta el 9. Yo decía, ¿llega el 10? No nos pusimos de acuerdo. El 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo acá? Que en medio de la prueba, de la dificultad, nos va a servir para que nos vamos a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. Todas esas cosas, ¿no? Y qué importante es que nos podamos fortalecer en Dios, ¿sí? Que podamos soportar ese temporal y no flaquear, ¿no? Y poder seguir en pie. En el versículo que leíamos anterior, ¿sí? De Jeremías, decía, no cesará de dar frutos, ¿sí? Y cuando pasemos esa prueba, vamos a dar frutos, ¿sí? Vamos a dar frutos en lo económico, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en tu vida sentimental, espiritual, ¿sí? Vas a dar frutos. Porque un árbol, ¿cuál es el sentido de un árbol? Dar sombra, ¿sí? Dar fruto. Pero un árbol, ¿se queda con todo el fruto? ¿Qué pasa con el fruto? Se pudre, se echa a perder, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que... no tiene sentido así que el árbol se quede con el fruto, porque se pudre, ¿sí? Recordemos que somos bendecidos para bendecir, ¿sí? Dios está dispuesto a ayudarnos a florecer, ¿sí? Y decía, en el año de la vejez, ¿cómo era que decía? Ponemos de vuelta el 17 acá. Y en el año de sequía no se fatigarán ni dejará de dar frutos. Así decía, ¿no? ¿Qué significa también? Que cuando a medida que nosotros vayamos avanzando en nuestra vida, ¿sí? Yo le decía a los chicos del sábado que nuestra vida es como una carrera, ¿sí? que debemos correr. Y a medida que nosotros vayamos creciendo en los años, ¿sí? Que no seamos esas hojas secas que están en el árbol, sino que podamos florecer, ¿sí? Que nuestros años estén llenos de vida, llenos de hojas verdes, ¿sí? Y cargados de fruto, con raíces profundas, ¿sí? Todo lo que Dios crea cobra vida, ¿sí? Por lo tanto, tiene que crecer y reproducirse. Dios no quiere que seamos árboles que solo sirvamos para dar sombras, no, que estemos ahí plantaditos sin ningún uso, no, sino que llevemos descanso a otros también, ¿sí? Así como vos pasaste tu prueba, Dios te fortaleció, vos pudiste estar firme en esa prueba,
este lugar es donde Dios, si Dios te trajo, Dios te plantó acá, ¿sí? Acá vas a dar fruto, acá vas a florecer, ¿sí? Pero que cuando venga ese temporal, ese viento, no te desanimes, ¿sí? Sino que te puedas encontrar firme con buenas raíces. Amén. Dejémonos plantar por Dios en su casa y establecernos, ¿sí? Quedarnos, permanecer para poder florecer. Amén. Espero que les sea bendición, como fue para mí. No fue una predica, sino fue una meditación, compartirle un poco una palabra que llegó a mi vida, me fue de mucha bendición y espero que sea de bendición para ustedes. Amén. Así que bueno, vamos a orar.